tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, ya saben de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de vivienda, de desarrollo urbano de ciudad, pero hoy quiero tocar un tema bien especial, que es el tema de que cuando hablamos de la industria de la vivienda o del sector vivienda, pareciera que todo es lo mismo, y no es así. Hay proyectos bien específicos para segmentos bien específicos, y no podemos decir ni que el sector va bien, parejo, porque habrá lugares donde vaya muy bien, habrá lugares donde vaya regular, habrá lugares donde vaya mal. Y para platicar de eso, quisimos invitar a un amigo querido y experto, Carlos Muñoz. Carlos. Gracias. Qué gusto. Gracias, Horacio, primero por la invitación. La verdad, muy contento de poder externar una visión diferente de cómo hacemos las cosas nosotros en desarrollo inmobiliario. Hemos sentido que de alguna forma, y tú podrás relatarlo más estando en los medios, que se habla muy comúnmente de decir, oye, la industria va encaminada con este ritmo de crecimiento. Y vemos todo el panorama como si fuera una sola cifra rígida de lo que está sucediendo en la industria. La perspectiva de nosotros, que yo provengo de una empresa de consultoría que está haciendo diferentes cosas para generar proyectos inmobiliarios, parte de que en realidad no es un commodity la industria inmobiliaria. Es decir, no estamos vendiendo jitomates, estamos en una industria que, a contrario de ello, vende productos muy emocionales. Sí. Y desde el punto de vista de ser un producto muy emocional, tenemos que entender que hay subsegmentos y bueno, hay segmentos que han crecido impresionantemente en los últimos años, Horacio, y que poca noticia han dado. Es decir, poco hemos estado informando tanto al público en general como a los desarrolladores de las grandes oportunidades que hay, ¿no? Y déjenme decirles, Carlos es un importante conferencista, da muchísimas conferencias en México y en el extranjero, dan consultoría a empresas en México y en el extranjero, y en una plática que dabas, hablábamos por ejemplo, del ejemplo de los jitomates. Y es posible que todo el mundo quiera el mismo jitomate, pero lo van a querer hecho puré, lo van a querer cocido, lo van a querer... Y así pasa con los inmuebles. Tú puedes decir, hace falta, por ejemplo, incluso pareciera ser algo tan puntual como departamentos de $1 millón para la zona metropolitana de la Ciudad de México. No es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Y tú me decías, a lo mejor habrá unos que van dirigidos a algunos segmentos con familias con niños, a otros para adultos mayores. No es lo mismo. Definitivamente. O sea, nosotros hemos entendido que el modelo para hacer proyectos inmobiliarios tiene que ser proyectos inmobiliarios segmentados, ¿sí? A diferencia de un producto de consumo masivo, cuando tú tienes un producto de consumo masivo, pues precisamente tiene que ir orientado a las masas. Cuando uno hace un proyecto inmobiliario, al fin y al cabo está moviendo 200, 300 unidades, que representativo al tamaño de la ciudad no es tanto. Entonces eso te permite atender mejor, en lugar de tratar de atender más o menos a toda la población, atender muy bien a un segmento específico. Y ahí empezamos a utilizar variables precisamente para crear estos segmentos. La primera que dices tú es, por ejemplo, la de etapa de vida. Hemos venido platicando muchísimo de esto en diferentes publicaciones. Y entender que la etapa de vida es la variable fundamental para entender cómo son tus necesidades espaciales, ¿no? Un soltero, y no hablo de edad, hablo de etapa de vida, porque un soltero puede tener 20 años, puede tener 40 años, ¿no? Sí. Pero un soltero tiene necesidades espaciales muy diferentes a una familia que tiene hijos maduros, ¿no? Sí. Entonces, hemos identificado nosotros lo que llamamos las nuevas familias, que son principalmente 3 segmentos nuevos, que son obviamente lo que son solteros y dinks, que simplemente para entender el anglicismo es double income, no kids, o sea, parejas jóvenes sin hijos. Tenemos también el tema de los empty nesters, que son los de nido vacío, familias que ya sus hijos salieron de la casa, y el soltero mayor, ¿no? Entonces, estos son familias nuevas que al día de hoy, y te digo así puntualmente, no están siendo atendidas en el ramo inmobiliario. Y conste que tú lo decías también en la plática esta, que no estamos hablando necesariamente, porque esto pareciera ser que la gente de ingresos altos pues puede aspirar a esto. Pero tú me decías que incluso en los segmentos de interés social era muy eficiente atender a precisión las necesidades de la gente. Definitivamente el poder atender un segmento en específico, lo que va a hacer es que vas a tener un producto que se adapta mucho mejor a tu cliente. Y si logras eso, de entrada obviamente... Pues, oye, todo nos pasa, uno va variando en su vida y esos cambios implican que lo que ocupas hoy es diferente a lo que ocupaste en el pasado. Entonces, cuando llega un cliente y ve que encuentra un producto que se adapta mejor a sus necesidades, entonces decide cambiar, entonces quiere cambiar. He estado, y mucho me comentan cuando yo doy estas pláticas, me dicen, oye, Carlos, pero es que aquí en México tenemos la idea de la casa para toda la vida. Sí. Pareciera que ese es el paradigma fundamental de la familia mexicana. Y yo creo que más bien yo regreso a la pregunta, ¿será que tenemos eso o será que no hay una casa mejor para tu siguiente etapa de vida?
porque si realmente damos valores añadidos específicos para esa etapa de vida, te aseguro que es en donde empieza a ver el cambio, ¿no? Mira, nosotros lo estamos viendo y te puedo poner un ejemplo ahorita que se me viene a la mente, que hicimos una vivienda específicamente diseñada para familias que tienen hijos de 0 a 6 años. Nosotros lo llamamos Starter Families, ¿no? Estas familias que tienen hijos de 0 a 6 años tienen necesidades muy diferentes que el resto. O sea, el tema de seguridad, por ejemplo. Sí. ¿Quieres que el niño no esté expuesto a todo lo que es corrientes eléctricas y demás? Los apagadores, quisieras que el niño al revés tuviera acceso a ellos, ¿no? Entonces bajamos los apagadores, los subimos. Le dimos incluso una resbaladilla en las escaleras, porque de lo que se trata la vida en una familia de estas es de diversión. Y realmente nuestras casas, digamos, tú voy a hablar del jitomate tradicional, la casa tradicional es muy aburrida. Los parques, por ejemplo, que siempre veo que me dice el desarrollador, oye, es que llegamos y pusimos en la entrada del fraccionamiento el parque, y en la entrada donde tienes todos los accesos vehiculares, ¿ese es el parque que quieres para para una familia de 0 a 6 años? Pues no es, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a cortar y a entender estos segmentos, te empiezas a dar cuenta que puedes atenderlos mucho, mucho mejor teniendo un producto bien segmentado. Y doy el comentario, tuvimos la oportunidad de estar en Japón el año pasado platicando con algunos desarrolladores. Me decía un desarrollador, oye, Carlos, nosotros hemos llegado a segmentar con 9 variables estructurales. 9, nosotros estamos pidiendo apenas las primeras 2, Horacio. Entonces, sí, creo que es algo que a futuro vamos a ir viendo poco a poco más adelante, y conforme hay más profundidad de mercado, también avanza en ese sentido, ¿no? Importante porque entender así específicamente las necesidades de la gente hace que la vivienda deje de ser algo frío y sea algo más cálido, algo más cercano, que en verdad responda a lo que la gente necesita. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Nos vamos a un corte y regresamos con Carlos Muñoz para seguir platicando de esta vivienda, trajes a la medida. Y se puede, aquí en México. Seguimos aquí en la plática con Carlos Muñoz de Grupo 4S, viendo esto, cómo quitarle la frialdad a la vivienda y responder a necesidades bien específicas. Cómo lograr que un parque no sea un pedazo de tierra con un poquito de pasto, sino sea el parque que sea apto para las familias que tienen niños, o el parque apto para los adultos mayores. ¿Cómo se logra esto y por qué no nos das unos ejemplos más? Mira, Horacio, de hecho, ahorita que platicamos, unas de las variables con las que identificamos estos mercados son las variables demográficas, ¿no? Pero también hay variables psicográficas con las que vamos identificando el mercado. Yo siempre pongo el ejemplo, internamente en tu casa habemos 3 tipos de gente, ¿no? Y nosotros hemos identificado que hay 3 centros gravitacionales de la vivienda. El primero de ellos los llamamos los chefs, que es la gente que su vida gira alrededor de la cocina. Ojo, no quiere decir que sean cocineros ni mucho menos, sino simplemente, oye, llegan, en el momento que entran a su casa, las reuniones suceden ahí casi que se avientan los platos, todo sucede en la cocina, ¿no? Otro cliente que hemos identificado en términos de esta variable es el social tecnófilo, que le gusta el área social, siempre pretende tener la televisión cercana, asignada al área. Y un tercer segmento son los sensualistas, que se inspiran más en lo que son recámaras y baños, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo, cuando uno va entendiendo esta parte de la gente, va uno pudiendo diseñar mejores productos, ¿no? Tenemos un producto, ahorita que me decías de ejemplos, tenemos un producto en Costa Rica, nosotros trabajamos internacionalmente, pero tenemos un producto en Costa Rica que va orientado específicamente para el chef. Entonces tenemos una cocina impresionante que le llamamos la cocina verdaderamente abierta, que se extiende hacia el patio. O sea, tienes una cocina dentro de tu casa, pero imagínate que esa cocina sale y entonces se vuelve una experiencia realmente gastronómica, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, ¿no? Y ha tenido una recepción abrumante, porque además tenemos 6, 7 áreas de amenidades en donde hay diferentes tipos de hornos, va a haber un chef en sitio. Entonces todo esto se vuelve dramático, porque para alguien que ha vivido con esa inquietud, con ese deseo, se vuelve un producto extraordinario. No es que sea un producto que todo el mundo vaya a comprar esos, pero el grupo de gente que quería algo así lo va a comprar. Y lo que tú decías alguna vez en una plática, en el mercado inmobiliario no se trata de vender más, sino de vender más rápido. Es correcto. Todo está en función de entender esos nichos que estamos platicando, cuáles son las variables con las que estamos llegando, y después, y esto sí lo aclaro, hacer muchos estudios para validar que esos nichos existan y que correctamente lo entiendan. Ahora, nosotros hemos sido de los primeros en impulsar mucho estudios de demanda a profundidad. Se han hecho muchos estudios, ahora si tú no me dejarás mentir,
que nos dicen pues cómo está el parque de vivienda, cuántas viviendas tenemos, cuántas construidas, cuántas deshabitadas, incluso hasta cuántas abandonadas, ¿no? Pero poco se habla de la otra cara de la moneda. ¿Por qué no estamos hablando de los que no tienen vivienda? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Claro. ¿Qué preferencias hay? Porque nosotros tenemos gente, nos hemos topado en nuestros estudios, gente que tiene un año buscando vivienda, Horacio, y no encuentra la vivienda correcta. O sea, que me parece que es algo que, insisto, poco se ha tocado en la industria. No, pero es fundamental, porque es verdad, muchas veces cuando se habla del estudio de mercado se habla, a ver, aquí, ¿qué oferta hay? Y el tema no es qué oferta hay, sino qué quisiera que hubiera de oferta, quién puede comprar. Porque nos encontramos, como tú decías, hay comunidades donde por su estructura demográfica hay demasiados niños. Pues hay que hacer proyectos más aptos para niños, que tú decías, hay que cuidar desde la decoración, la fachada de la casa, ¿por qué no? Las áreas públicas que sean para niños, la ubicación de los contactos, la altura de los contactos y los apagadores. Vaya, es fundamental y es algo tan fácil de hacer si en verdad se quiere hacer algo trabajando en función de lo que quiere la gente que va a usar la casa. Totalmente, o sea, insisto, cuando uno tiene la visibilidad de la demanda, entonces te das cuenta de que otra vez, y regreso a lo que platicábamos de inicio, o sea, no estamos vendiendo jitomates, no estamos vendiendo un parque nacional de vivienda, estamos vendiendo tantos mexicanos con tantas características y es increíble que, por ejemplo, nosotros que analizamos mucho estas estadísticas, tienes que casi un poquito más del 10% en las principales ciudades metropolitanas, ¿verdad? Tienes el componente de las familias de nido vacío, ¿sí? Y tienes a lo mejor un 8% en estas mismas ciudades con los solteros mayores. Y cosa increíble, en los otros países es muy normal que una persona en nido vacío se mude a un lugar en donde tiene mejores actividades, tiene mejor sentido de comunidad, hay una peatonabilidad más interesante. Simplemente, mira, aquí el tema, por ejemplo, del canal, la sustentabilidad. Yo creo que hay proyectos específicos para gente que es amante de la sustentabilidad. Por ejemplo, ¿qué nos podrías? ¿Algún ejemplo que tengas? Fíjate, ahorita justamente vengo de estar en Panamá, en donde desarrollamos un proyecto específicamente orientado a este mercado. El mercado donde, y nosotros hemos encontrado que la sustentabilidad la entiende la gente por dos mecanismos, por dos vías, ¿no? Tenemos a los que están buscando es el ahorro económico, derivado directamente del mejor uso de materiales, del mejor uso de tecnologías, y tenemos aquellos que realmente son conciencia natural, de biodiversidad, de conservación, etcétera, ¿no? Entonces fusionamos estos dos segmentos en un proyecto especial en donde se buscó un predio obviamente idóneo para el tema y se tienen alrededor de 17 tecnologías que están logrando ahorros, y esto es increíble, apenas lo estamos documentando, Horacio, pero se tienen ahorros del 43% en consumos energéticos en una vivienda. Es impresionante lo que se puede lograr cuando se suman tecnologías, porque ahorita lo que está pasando, y otra vez, me voy a permitir hablar un poquito de esto, hay un montón de tecnologías que se están teniendo como de manera aislada, que si uno las va sumando, puede crear un mejor paquete, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces este proyecto, desde la tecnología con la cual está construido, obviamente con una certificación, o está buscando una certificación LEED, obviamente lo que tiene que ver con toda la domótica y la automatización que te genera ahorros, ¿sí? Lo que tiene que ver con celdas solares y todo lo que ha sucedido en ese sentido. Y entonces, cuando uno ya tiene claro hacia dónde va dirigido ese producto, entonces uno empieza a sumar todos estos valores que se están generando de manera aislada y puede llegar a resultados mucho más dramáticos, ¿no? Yo percibo que en el futuro, conforme vayamos entendiendo estos nichos, como vayamos entendiendo estos submercados, podremos hablar y podremos dar estadísticas mucho más concretas. Hay un segmento que a mí me encanta también, por ejemplo, el tema de los solteros jóvenes. Es un segmento que tiene 5 años consecutivos, Horacio, creciendo doble dígito en vivienda. Son realidades de mercado que aquí nos acostumbramos a ver como si todas las familias fueran iguales en todos los aspectos, y eso no puede ser. Si entendemos cuáles son las diferencias, si ustedes que van a comprar una casa, no compren la primera, fíjense cuál en verdad responde, cuál está hecha, que pareciera que está hecha la medida para ustedes. Listo, vámonos a un corte y volvemos con ustedes para seguir platicando. Y amigos, seguimos platicando con Carlos Muñoz de todo este apasionante mundo del tejer a la medida de las gentes. Ahora, ustedes que están metidos en este ámbito, ¿cómo llegas, cómo interactúan con el desarrollador y con el mercado? Sí, esta es una parte fundamental, Horacio. Acabamos de publicar un libro el año pasado que habla en torno específicamente a las metodologías
de cómo debemos ir a entender ese mercado, ¿no? Pero nosotros tenemos un sinnúmero de herramientas, pero siempre lo más importante es que vemos la cara y platicamos con el mercado real. Una de las cosas que hacemos es, y una de las herramientas que podemos platicar es la herramienta de hablar con los no compradores, que buscamos gente ya hablando de una situación específica, buscamos gente que tenga más de 6 meses buscando casa, pero que no le haya gustado nada de lo que ha encontrado, ¿no? Y en ellos aplicamos una metodología que le llamamos el Pain Storm, que es buscar los dolores. ¿Por qué no has comprado? ¿Qué es lo que no te ha gustado, verdad? Me acuerdo mucho de una señora en una de estas entrevistas que me decía, oye, Carlos, ¿cuántos amigos tienes? Yo le respondí en ese momento, oye, pues tendré, no sé, 8 o 10 con los que me junto cada fin de semana. Me dice, oye, Carlos, ¿y tú crees que no es...? Yo también tengo esa cantidad de amigos. ¿No será justo que yo tenga un lugar donde pueda tener una reunión con ellos? Porque estoy viendo la casa esta señora iba a comprar una casa de vivienda media de alrededor de 800,000 pesos. Estoy viendo las viviendas que me están ofreciendo y no hay donde sentarlo. Entonces, cuando uno le llega a un momento tan duro, tan contundente como ese, se da cuenta que realmente estamos equivocados o estamos en el proceso de mejorar los productos que hacemos, ¿no? Con a raíz de ese comentario y muchas otras cosas que fuimos trabajando, desarrollamos un producto especial en vivienda media que integró el Roof Garden como un área social adicional para esta convivencia, ¿no? Para no hacerte el cuento muy largo, Horacio, a raíz de eso, en la ciudad de Monterrey, donde se empezó a trabajar esto, ya hoy más del 40% de las viviendas de este nivel, de este segmento, tienen este Roof Garden. Y para nosotros, insisto, todo se trata de hablar, de relatar, de estar interactuando con el segmento meta. Otra de las herramientas que de hecho nosotros hemos registrado como marca y es una de las aportaciones grandes que tenemos a la industria es la preventa simulada. Generamos todas estas hipótesis que estamos platicando ahorita, oye, que la vivienda para solteros, que la vivienda para tal, todos siguen siendo ideas, ¿no? Hipótesis. Estas ideas lo que hacemos es las llevamos a prueba y las ponemos a competir contra el producto que ya existe. Es decir, invito clientes y digo, este es el producto nuevo, aquí hay 2 opciones que ya existen en el mercado, ¿cuál prefieres? Creo que tú tuviste la oportunidad de hacer un ejercicio de estos, una modelación de este ejercicio. Y es un ejercicio bien interesante porque el cliente real de tu segmento lo tienes ahí sentado, lo tienes cara a cara y te dice, oye, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta otro. Y uno pensaría que cuando uno habla con clientes individuales sería muy disperso el ejercicio y lo que nosotros hemos encontrado es que hay patrones. Empieza uno, conforme va entrevistando, empieza encontrando patrones y entonces uno suma el comportamiento de esos patrones para crear estos proyectos. Sí, claro, no es que en un país de 100 millones de mexicanos se necesiten 100 millones de prototipos diferentes. Hay muchos que se tocan, que se encuentran. Increíblemente lo va uno notando y te voy a decir otra cosa bien interesante. Cuando uno encuentra este producto idóneo a través de todas estas herramientas y lo lleva al mercado, después te das cuenta que la convivencia incluso de esa comunidad se hace más, voy a llamar cohesiva, porque bueno, si fuera gente de la misma etapa de vida, pues te encuentras con que todos los que están viviendo ahí tienen hijos de la misma edad, ¿no? O todos son, vamos a llamarle de nido vacío y buscan más convivencia. O resulta que todos son chefs y tienen estas amenidades. Entonces, imagínate qué interesante poder convivir en una comunidad en donde tus vecinos comparten, obviamente, pues no todo, pero algo, ¿verdad? Tienes un punto de encuentro con ellos y obviamente eso provoca comunidad, que es algo que nos falta mucho. Claro, aunque sea un conjunto grande, en un conjunto de 2,000 casas puede haber repartidas, vaya, que la gente no sepa cuáles son, pero te vas a encontrar en la calle gente que dice, mira, ese se parece a mí. Tiene más o menos mi estructura de familia o es como yo que se ve que son jóvenes, una pareja de jóvenes que van en bicicleta, vaya, y como que identificas cosas que son afinidades, ¿no? Y eso, y aprovecho para platicarlo, Horacio, creo que hoy una de las cosas que no se está preocupando el desarrollador y tiene que ser parte de nuestro acontecer todos los días es cómo crear comunidad. Claro. Cómo hacer que, además de vender los ladrillos, los blocks, cómo hacer que eso se convierta después en algo en donde haya una continuidad. Obviamente eso, para darle una larga vida al desarrollo de entrada, pero también para pues, generar una mejor estructura social, ¿verdad? Claro. Porque al fin y al cabo estamos haciendo ciudad, ¿no? Mejores comunidades van a crear tarde o temprano mejor ciudad, ¿no? Tiene que haber esa responsabilidad social del desarrollador y hay que entender que además
un buen desarrollo habitacional, no hablo de uno, sino hablo de una serie de conjuntos bien desarrollados, van a hacer que haya una mejor tránsito en las banquetas, que haya una mejor relación en la medida que mezclemos los usos, que dentro de las viviendas, de las zonas de vivienda haya comercio, que haya diferentes tipos de producto, para que no sea pura gente que parezca película esa de casita, 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 sino que adentro de las casas haya gente marcadamente diferente, porque sí, hay casas diferentes. Mira, aquí estamos entrando a dos temas que para mí también han sido parte de lo que hemos ido empujando nosotros muchísimo. Por un lado, el tema de los usos mixtos, que incluso hemos sido los primeros en tener un proyecto en donde las amenidades se combinan entre los usos. Es decir, porque yo he escuchado mucho, es que ya hay usos mixtos. Sí, aquí está vivienda, oficinas y comercio, y cada quien vive en un estacionamiento diferente, entradas independientes, elevadores independientes, es simplemente encimar proyectos. Están en el mismo predio. Nosotros ya estamos creando proyectos en donde realmente las amenidades son las mismas, los accesos son los mismos, o sea, se da una convivencia mucho más fuerte. Eso por un lado. Y otra parte que hemos venido empujando mucho es el tema de la verticalización, que yo sé, Horacio, que cuando seguramente la gente de la Ciudad de México dirá, oye, el tema de la verticalización, ¿de qué me estás hablando? Ya estamos verticalizados, ¿no? Pero México no nada más es la Ciudad de México, ¿no? Hay, por lo menos nosotros ahorita estamos trabajando en 17 ciudades en el país, que hablar de verticalización es retar los patrones culturales, es proponer una nueva forma de vivir y créeme que para mí es muy reconfortante saber que hemos cambiado la forma de la ciudad de Puebla, hemos cambiado Querétaro, hemos cambiado Monterrey, lógicamente. Las ciudades hoy ya se viven, ya hay esta doble... Es que esos patrones culturales se doblan en la medida que la propuesta inmobiliaria responde mejor a la gente. La gente no quiere un edificio que no les aporta nada. Quiere un edificio si un edificio cumpla, pareciera que es la casa de sus sueños, ¿no? Mira, uno de los ingredientes, Horacio, que nosotros hemos hablado mucho en los modelos que predicamos es el tema de reflexividad. Para nosotros, un producto inmobiliario debe ser un espejo del cliente. Sí. Entonces, y eso suena sencillo, suena lógico, pero... Es que es igual que la ropa, igual que cualquier cosa, ¿no? Se tiene que personalizar las cosas. Totalmente, pero uno... Querido Carlos... Se nos terminó el tiempo. Se nos termina el tiempo. Bueno, Horacio, encantado de estar por acá. Seguramente tendremos más oportunidad de estar platicando. Y pueden encontrar todo esto en el sitio web de Carlos, que les va a estar apareciendo por aquí. Ahí se pueden encontrar para tener más información de toda esta nueva forma de entender la forma de vivir en ciudad y la forma de hacer proyectos inmobiliarios. Carlos, muchas gracias. Al contrario, Horacio, gracias de nuevo por la invitación. Amigos, Vivienda en Verde. Gracias.